Tapalo con radio. En las mañanas de M24. La Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, junto con Ediciones Túnel, publicó el libro La nueva cultura del ballet en Uruguay, el Ballet Nacional del Sodre y sus públicos, y vamos a conversar con uno de sus autores, con Danilo Urbanavicius, que es licenciado en Gestión Cultural, es parte de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE y es uno de los autores de este libro muy lindo que tengo entre mis manos en este momento. Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Mucho gusto saludarte a ti, a Patricia y a toda la audiencia de M24. ¿Cómo venís llevando estos momentos de salida del libro? La verdad que es un libro precioso, de una calidad muy linda, con una que da ganas de tenerlo entre manos, digamos. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por el comentario. La verdad que aquí en la facultad, junto con el equipo de investigación y con todas las personas que participaron, estoy hablando de estudiantes y docentes de la Tecnicatura y la Licenciatura en Gestión Cultural, estamos muy contentos porque es un trabajo que venimos desarrollando ya desde el año 2017 y que, bueno, gracias al aporte del Instituto Nacional de Artes Escénicas y, como tú bien mencionabas, Ediciones Túnel, y obviamente la Facultad de la Cultura y el Ballet Nacional del Sodre, pudimos plasmarla en esta publicación que vos tenés ahí entre manos, que tienen entre manos, y nos alegra mucho que así sea, y estamos disfrutando mucho del momento por no solo lo que significa para nosotros, sino lo que significa para los estudios culturales y para la gestión cultural en el Uruguay. ¿Cómo llegó la idea de embarcarse en este proyecto de estudiar el ballet? Y ya te voy a preguntar, pero además de darle un enfoque particular vinculado al público, pero ¿en qué momento y por qué decidieron que era interesante estudiar esa etapa del ballet que se abre a partir de 2010? Bueno, ahí lo primero, Sebastián, es que el objetivo de esta investigación fue conocer cuáles fueron las razones por las cuales el público se acercó al ballet y lo convirtió en una práctica cultural de relevancia, además dentro de un panorama de las artes escénicas en un país que tiene una fuerte tradición y un fuerte arraigo a lo teatral, a lo carnavalero y a lo folclórico, y digo de conocer cuáles fueron las razones porque nosotros empezamos a ver que a partir del año 2010 el público del Ballet Nacional del Sodre se empezó a incrementar, y para dimensionar un poco este incremento, tomemos como referencia que en el año 2010, cuando Julio Boca asume la dirección artística, el Ballet Nacional del Sodre hace 34 funciones y convoca a 63.000 espectadores, que así ya era un fenómeno de relevancia si lo comparamos con números anteriores, por ejemplo con la época de oro que tuvo el ballet en la década de los años 60, y pasó al año 2018 a duplicar las funciones a 68 y también el público a 120.000 espectadores en un año. Y si nosotros tomamos el acumulado de público en ese periodo, estamos hablando que son más de 800.000 personas que fueron a ver el ballet en lo que se llaman las funciones ordinarias, es decir, las funciones que se realizan en el Auditorio Nacional solamente con la venta de entradas. Pero a su vez, si se le suma lo que son las giras por el interior del país, por el exterior y las funciones privadas, en el año 2019 el Ballet Nacional supera el 1.000.000 de espectadores, que, si se me permite utilizar el término que utiliza Martín Rodríguez en las transmisiones, centenarizando, estamos hablando de más de 16 estadios centenarios llenos que fueron a ver al Ballet Nacional, lo cual es un impacto y una pequeña revolución cultural, si se quiere. Impresionante. Acá te saluda Patricia. Danilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Esas cifras, y está buenísimo como poder visualizarlo, esto que estás diciendo. Una de los, la nueva cultura del ballet en Uruguay, ¿no? Dicen ustedes. Contanos un poco esto de nueva cultura, capaz, que me interesa como que nos expliques. Bueno, ahí para eso a nosotros siempre tuvimos claro una consigna, y en ese camino fuimos,
siempre quisimos darle la voz al público, ¿sí? Que fue darle la voz al público trajo como consecuencia que habláramos de esta nueva cultura del ballet que ahora tú mencionabas, Patricia, y ahora te voy a comentar eso. Y en ese sentido, para darle la voz al público, nosotros nos propusimos realizar esta investigación desde dos abordajes metodológicos, pero complementarios, ¿sí? El primer abordaje tiene que ver con la parte cuantitativa, que consistió en entrevistar al público que asistía a los distintos espectáculos del ballet, y que lo que nos permitió fue recopilar información, sí, relevante sobre las características sociodemográficas. Esto es la edad, el sexo, el barrio de residencia, la profesión, la educación, y también algunos hábitos de concurrencia, por ejemplo, desde cuándo asisten al ballet, con qué frecuencias, con quién, si van acompañados, si no, y también la valoración de no solo de los espectáculos, sino también de la compañía. Por otra parte, y acá es donde nosotros empezamos a determinar la nueva cultura del ballet, nos propusimos un abordaje cualitativo que se propuso estudiar justamente los sentidos del gusto por el ballet desarrollado por estos espectadores. Por ejemplo, qué motivaciones e intereses lo mueven, cómo es esa experiencia de asistir a los espectáculos de la compañía, y para eso hicimos dos grupos de discusión que llamamos espectadores históricos, ¿sí? Que asisten desde antes de Julio Boca, y espectadores y público contemporáneo, conformado por aquellas personas que asistían, que empezaron a asistir, mejor dicho, a partir de la llegada de Julio Boca, lo que nosotros llamamos a la interna AJB y DJB, ¿no? Antes de Julio Boca y después de Julio Boca. ¿Está esa sigla presente? ¿En serio, Danilo? En la interna sí, porque es muy significativo, y ahora después podemos conversar un poco lo que dicen las personas, lo que dice el propio público. Por eso la importancia de darle la voz al público, no solo de la llegada de Julio, sino de la llegada de María Noel, de la llegada de Igor Liebra, de la apertura del auditorio, de lo que pasa, de lo que sienten cuando van al auditorio. Por eso es que pusimos un poco de manera simbólica a la interna, claro. Sí, está bien. Ahora nos metemos con eso de Julio. Tengo algún ruidito ahí, no sé si tenés radio prendida o si te estás moviendo mucho, pero hay alguna pequeña interferencia que se mete, así que nada, te pido... capaz que me quede un poco quieto porque me estoy moviendo mucho. Ahí va, probamos un poquito más quieto para que se escuche mejor, pero seguí con lo del público y los enfoques de cómo abordaron la investigación. Ahí está, entonces estábamos en los dos abordajes metodológicos, en la conformación de los grupos, y también, una cosa que es importante, entrevistamos a distintos informantes calificados que tuvieron, y esto es importante, un rol protagónico de la refundación del ballet, es decir, que tenían y que tienen un conocimiento interno de la institución y que lideraron esta transformación. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de profundizar en los aspectos relativos a esta nueva gestión del ballet. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de Gerardo Grieco, quien fuera director del auditorio, Fernando Butazzoni, Gerardo Bugarín, exgerente, el propio Julio Boca, María Noel Richetto, en fin, distintas personalidades que tuvieron que ver con ese renacer y con esa refundación del ballet. Y acá yo, para adentrarnos en esta nueva cultura, me gustaría apoyarme textualmente en un pasaje de La Voz del Público que nosotros subtitulamos estas palabras, que decía: había un apetito de cultura, ¿no? Entonces Gustavo, de 53 años, decía textual: una cosa que quería agregar, que me gusta, es que yo vivo acá en el centro, y cuando hay función veo toda esta gente que viene, y bueno, me encanta. Ni bien empezó acá el Sodre, que lo inauguraron, yo decía: ¿qué apetito de cultura había? ¿Por qué toda esta gente? ¿Dónde estaba? ¿Qué veía? Nada. Aparte yo veo que es como una cadena, porque la gente de mi familia, que no es ni de teatro, ni de cine, ni de nada, el otro día estaba en un cumpleaños y una prima me dice: mañana vamos con mi suegra y con tal y con cual. Y todos venían al ballet. Entonces ya se engancharon 7 personas que venían, y a esas 7 personas, ¿qué le ibas a decir antes que vinieran a ver ballet? Es decir, el ballet empezó a ser un tema de conversación, ¿sí? En ciertos sectores de la sociedad, pero en ciertos sectores ampliados, amplificados, porque tenemos que tener en cuenta que el ballet
siempre estuvo asociado a una especie de élite, y bueno, con esta nueva refundación, la gente empezó a tener como tema el ballet, empezó a hablar en su casa, empezó a hablar en el trabajo, lo empezó a ver en la calle, lo empezó a ver en los ómnibus, lo empezó a ver en las paradas de los ómnibus, y ahí es que se genera esta nueva corriente, con ciertas características que tienen claro. estos públicos del ballet. Ustedes en el libro lo dejan muy claro, se me ocurren dos preguntas. Por un lado, hay un par de variables que parecen estar muy conectadas. Una es la de género. Ustedes hablan de un público esencialmente femenino, más o menos 3/4 partes, y sí, una cifra similar respecto al nivel educativo, un público básicamente de formación universitaria o secundaria. Más allá de estas dos conclusiones, también entiendo yo, y acá es que te pido un poco de ayuda para pensarlo, que no hay mucha forma de saber cuán profundas eran estas brechas antes, en los otros años de historia, que son muchos, del ballet. Es decir, es difícil saber si estas proporciones que marcan de que es un espectáculo de corte universitario y preferentemente consumido por mujeres, implican algo que igual quizás esté cerrando una brecha anterior. Sí, esa es una buena pregunta, Sebastián, que es difícil de determinar, y habla de la importancia que tiene este tipo de estudios. Pero voy a la primera parte de la pregunta y a las características que tiene este público, que como bien decís, es predominantemente femenino, unas 3/4 partes son mujeres, pero tampoco es despreciable la otra cuarta parte de los hombres que asisten al ballet, cuando la práctica del ballet está asociado a lo femenino, y ahí también aparecen cosas interesantes en los grupos de discusión, que los hombres empiezan a asistir al ballet muchas veces llevados por sus parejas, por sus familiares, por sus amigos, medio como de mala gana, y lo decían así en los grupos de discusión: bueno, yo fui a ver el ballet, que bueno, me invitó mi compañera, me invitó mi madre, y fui. Y cuando fui, me encontré con un gran espectáculo, y esos propios hombres después fueron los que sacaron las entradas, los que invitaron y los que empezaron a reproducir ese fenómeno cultural. Por eso decimos que no es despreciable ni la cantidad de espectadores, ni la forma en la que se acercan, ni la forma en la que continúan reproduciendo esa manifestación. También hay algo que arroja este estudio, contrariamente a lo que podemos llegar a pensar, en cuanto a las edades, que solamente un 10% del público es mayor de 70 años, es un público predominantemente joven adulto. Tengamos en cuenta que el 35% sí se encuentra entre los 20 y los 49 años, promediando los 45 años. Entonces acá se rompe un preconcepto, y también se puede empezar a hablar y contribuye a hablar de esta nueva cultura del ballet que preguntaba Patricia hace unos instantes atrás. Y sí, también como tú bien decías, el público que se acerca tiene un alto porcentaje de nivel terciario, más o menos un 70% está entre estudios universitarios y estudios terciarios, lo que no impide que se hayan acercado al ballet otras personas que no solo tienen otros niveles de estudios, sino también que provienen de otras zonas de Montevideo. Es decir, dejó de ser esa manifestación exclusiva de ciertos sectores para convertirse en algo un poco más popular, sin ser popular totalmente, pero empezó a calar hondo en otros sectores de la sociedad. Bien, mencionaste a Julio Boca, metámonos un poquito en la importancia que tuvieron esos hechos. Una de las cosas que me llamaron la atención y que destacan ustedes, también está la palabra de Julio Boca, la palabra escrita, digamos, de Julio Boca en el libro, para aquellos que lo vayan a leer, pero dos características parecen haberse juntado en este proceso, que es que Julio Boca era un bailarín muy popular en Argentina, tuvo una despedida en la calle a la que asistieron 300.000 personas en su última actuación pública, digamos, y que también era muy popular acá, evidentemente, pero que además tenía un perfil de gestión, más allá de su calidad artística como bailarín, tenía un perfil de gestor, que fue el que vino a aplicar acá. ¿Qué importancia tuvieron esos hechos para esta nueva cultura del Ballet Nacional del Sodre? Eso fue fundamental, y como vos decías, la figura de Julio al ser popular en el Uruguay, no hay que olvidar que por los años 90, sobre todo, toda los 90, la televisión argentina calaba
calaba hondo en nuestra sociedad y era típico verlo en programas como Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, en fin, nosotros consumíamos mucha cultura, lo cual nos hacía estar bastante cerca de Julio Boca, y cuando él se retira, enseguida se viene a vivir al Uruguay, y ahí se da no solo una serie de coincidencias, sino una serie de pensamientos y lineamientos estratégicos y políticos. Es decir, es verdad que ayudó que Julio estuviera viviendo acá, pero también hubo una visión por parte de las autoridades de ese momento de invitar a Julio a participar. Claro, ahí ustedes en el libro destacan, creo que es una anécdota de Arlington, si no me equivoco, sí, que dice, bueno, Mujica, dieron la conferencia de prensa, lo recibió, habló durante 24 minutos y en el minuto 25 le dijo, bueno, muchacho, muchas gracias por aceptar este desafío, como diciéndole, ahora, adelante. Sí, y ahí por eso, a eso iba Sebastián, si bien es cierto y es muy linda esa anécdota que cuenta Virginia y que nosotros tomamos para el libro, hay todo un trabajo previo para que Mujica solo hablara 25 minutos con Julio, ¿no? Es decir, hay un trabajo en ese momento de Ricardo Ehrlich y de Fernando Butazzoni, que se reunieron con Julio Boca, les contaron cuál era el proyecto que tenían para el ballet, Julio lo aceptó y Julio puso algunas condiciones también para que ese ballet y que ese proyecto se pudiera llevar adelante, y así lo aceptaron y así actuaron en consecuencia y le brindaron todo el apoyo político para que Julio, no solo Julio, sino todo el equipo del ballet, que eso también hay que reconocerlo y marcarlo. El ballet tiene un equipo de gestión que hasta ahora en parte se mantiene, que ha sido un pilar fundamental en toda esta construcción, porque Julio, como vos decías al principio, Sebastián, no fue solo un artista popular y conocido de talla mundial, sino que tiene un fuerte perfil de gestión. Él durante muchos años, previo a venirse al Uruguay, trabajó en el ballet argentino, tuvo su propio ballet que recorrió todo el país con el objetivo de popularizar la danza. También hay un antecedente acá en el Uruguay, en el Teatro Solís, de que la conformación de una compañía de corte más contemporáneo, que finalmente no se logró, pero Julio tenía como esas dos dimensiones, ¿no? O tres dimensiones, si se quiere. Era un artista reconocido, tenía un perfil de gestión, y hay una frase que nos decía Gerardo Bugarín que a nosotros nos gusta mucho, es decir, que Julio utilizaba el mundo como plataforma y puso todo ese mundo y todos esos conocimientos de forma muy generosa a disposición del Ballet Nacional del Sodre. Sí, claro, inclusive a nivel internacional, él más allá de que no bailaba, se presentaba incluso como la figura a nivel incluso gráfico y de afiches que presentaba el Ballet Nacional del Sodre. Y es que una de las primeras cosas que hizo Julio y su equipo fue audiciones internacionales. Y ahí la verdad es que en principio esos bailarines y esas personas llegaban por la figura de Julio, ¿no? O sea, no solo los bailarines, sino también coreógrafos, la posibilidad de contar con derechos de distintas obras de gran porte y de importancia, son en definitiva gracias a él, en principio por la figura. Después el ballet fue construyendo un relato, fue construyendo una imagen que independientemente de Julio ya se empezaba a visualizar como una compañía de referencia y una compañía a la cual bailarines y coreógrafos querían estar independientemente de que estuviera Julio por la calidad de los espectáculos que empezó a presentar. Claro, para ir cerrando, Danilo, ustedes hablan y te pido que expliques un poco más sobre la violencia simbólica que ciertos públicos padecen a la hora de enfrentarse con un arte denominado legítimo. ¿Cómo ha sido, cómo es ese proceso de violencia simbólica y a qué se refieren en concreto? Eso tiene más que nada que ver con los códigos, sí, que manejan las personas cuando se enfrentan a en este caso a una obra artística que tiene que ver con el capital cultural, sí, del que hablaba Bourdieu, de no contar con las distintas herramientas de interpretación frente a una obra. Por eso es que nosotros nos sentimos incómodos frente a tal o cual manifestación artística cuando no conocemos los códigos y cuando no lo podemos interpretar. Entonces,
el ballet, de alguna manera, esta nueva forma de ver ballet rompe con esos prejuicios y las personas ya no empiezan a prestarle tanta atención a ese tipo de códigos, si no le interesa tanto interpretarlo, sino que empiezan a disfrutar más del espectáculo. Y acá también me gusta siempre basarme en una frase que nos decía Gerardo Bugarín en las entrevistas, que decía, la gente no es balletómana, la gente va a ver grandes espectáculos que empiezan a competir con otras disciplinas, que empiezan a competir con plataformas audiovisuales, es decir, empieza a ir a un teatro que se reconstruye a nuevo. Hay que recordar que después del incendio el teatro, el Auditorio Nacional del Sodre estuvo ahí como un gran agujero, ¿no? en la ciudad, y la gente empieza a ir a un auditorio que es nuevo, donde lo atienden bien, donde puede acceder económicamente, es más accesible para las personas y donde se sienta en una butaca cómodamente y empieza a disfrutar el arte, en este caso el ballet, desde otra perspectiva, con grandes espectáculos, porque es lo que decía este pasaje que yo mencioné anteriormente, ¿no? Es decir, hay que ir a ver al ballet porque algo está pasando, no importa si te gusta el ballet o no te gusta el ballet, tenés que ir a verlo porque es un gran espectáculo. Bien, como un fenómeno en el que hay que asistir, ¿no? Sí, una de las sí, preguntas que me daba como curiosidad es que, bueno, recientemente el gobierno hizo un plan piloto para probar esto del pase verde de los espectáculos y bueno, con el espectáculo que decidió probar este plan piloto justamente fue el espectáculo Workshop Coreográfico 2021 a cargo del Ballet del Sodre, dirigido por María Noel Richetto. ¿Por qué pensás ahí, no, cómo se eligió el ballet para poder hacer esta prueba, no? Bueno, ahí te voy a hablar a título personal y no a título representando al equipo de investigación ni de la facultad, porque si bien lo hemos hablado no hemos llegado a una conclusión. Yo creo que tiene que ver con esto que decíamos de el ballet se ha presentado como un modelo de gestión eficiente a nivel público, que cuenta no solo con los recursos materiales y económicos, sino que cuenta con los recursos de gestión. Entonces creo que por ese lado también se podía haber hecho en el Teatro Solís, o también se podía haber hecho en otro teatro privado que también cuenta con las infraestructuras, que también cuenta con los recursos y que también ha propuesto otro tipo de salidas a esta crisis y ha presentado otro tipo de protocolos que no fueron tenidos en cuenta. Pero bueno, creo que es lo que me imagino yo o lo que veo yo, que el ballet se ha configurado como un modelo de gestión y está visto frente a la sociedad como algo que funciona. Entonces estimo que se haya hecho este piloto ahí, el cual no significa que no tenga sus controversias, ¿no? Digo, porque es un tema bastante delicado. Hay que prestarle bastante atención porque el sector de la cultura está atravesando una situación totalmente difícil, y ahí hay que prestarle mucha atención con lo que está pasando y con los riesgos que conlleva este pase verde. Bien, Danilo Urbanavicius, que junto con Diego Gómez y Germán Silveira acaban de publicar a través de la Facultad de la Cultura de CLAI y de Ediciones Túnel la nueva cultura de ballet en Uruguay, acerca del Ballet Nacional del Sodre y sus públicos. Gracias por este ratito en Tapalo con Radio. Por favor, gracias a ustedes por la nota, por la difusión y por todo el apoyo que nos están brindando. Un abrazo para los dos y para toda la audiencia.